Yo soy tu hermano y amigo, el pastor Carlos M. Rosalaguer, transmitiendo en vivo esta mañana y hasta el viernes desde Dayton, Ohio. Estoy acá en la escuela cumpliendo unos compromisos de mi experiencia de capacitación. Anual son 4 veces que yo salgo a afinarme un poco, tú sabes, aprender un poco más y a permitirle que otro me entre a palo como yo hago con ustedes. Y hoy es el primer día. Ya me toca comenzar al mediodía. Llegué en la madrugada, así que la gente que estuvo orando y esperando que yo llegara, yo no le contesté a nadie, no le tiré a nadie. Es que llegué en la madrugada y hoy me levanté corriendo y alineando las cosas lo mejor que pude para nosotros tener nuestra experiencia devocional en esta mañana. Ahí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, quiero invitarte a que te unas a mí y tengamos una palabra de oración, de gratitud delante del Dios del cielo. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gloria y te damos honra por tus bondades, por tus misericordias, porque nunca decayeron, nuevas son cada mañana. Padre, te imploro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que nos afirmes en ti, nos fortalezcas en ti, nos vivifiques en ti. Tú eres el Dios de nuestra salvación. En ti hemos esperado todo el día. Y qué bueno saber que esperar en ti no hay pérdida de Dios, no hay pérdida, lo que hay es ganancia. Porque mientras esperamos en ti, tú desarrollas nuestro carácter. Mientras esperamos en ti, nos apropiamos, oh Dios del cielo, de tu palabra. Mientras tú nos invitas a esperar en ti, oh Dios del cielo, literalmente nos preparas para no solamente manejar los cumplimientos de tus promesas, sino para capacitarnos, adiestrarnos a unos niveles y a unas cosas de vida que si no hubiésemos tenido ese proceso de espera en ti por el cumplimiento de nuestras promesas, las hubiésemos desperdiciado o nos hubiésemos echado a perder aún nosotros mismos. Por eso en esta hora te damos gloria y te damos honra por esa forma tan magistral, tan especial en la que tú nos moldeas, nos reprogramas, nos das la forma correcta para nosotros poder manejar y vivir conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Seguimos en nuestra experiencia de 100 días de oración intensiva aquí en Jesús Esperanza Viva, y hoy no es la excepción, hoy no es la excepción, y yo voy a invitarte que ahí donde tú estás te prepares conmigo y comencemos a tener esas experiencias de oración con las que estamos comprometidos, o por lo menos yo asumo que tú estás comprometido conmigo, a que todos los días vamos a orar reconociendo que el que despierta en cada uno de nosotros y de nosotras ese anhelo de buscarlo, ese anhelo de sentarnos a sus pies, ese anhelo de orar, ese anhelo de hacer silencio, ese anhelo de reflexionar, ese anhelo de meterme a la palabra, todas esas cosas que nos acercan a Dios, todos esos medios de gracias, todas esas disciplinas espirituales, es que eso se origina en Dios. Y hay alguien que tiene que constantemente crear la conciencia hasta que se forme en nuestro sistema. Otra vez, estamos trabajando para que se forme en nuestro sistema, espíritu, alma, mente y cuerpo, esa convicción, esa realidad, esa verdad de que cuando se despierta en mí, se detona en mí ese deseo de orar, de ayunar, de buscar a Dios, de moverme conforme al fruto del Espíritu de Dios, se origina en el Espíritu de Dios, no se origina en mí. Porque cuando se origina en mí es religión. Entonces quiero utilizar la oración para manipular a Dios. Entonces quiero usar el ayuno para virarle el brazo a Dios. Entonces cuando combino oración y ayuno, olvídate que entonces me pongo como se ponen esos muchachitos en la línea de pagar cuando están con sus padres en los carritos del supermercado, que están frente a los dulces y el nene coge el dulce y el papá se lo quita y ese muchacho comienza a gritar y se sale del carrito, se tira al piso y, hermanos, forman unos pataleteos que uno dice, wow, este parece que es primerizo. Y como Dios no es primerizo, pues Dios no tiene hijos ni tampoco tiene hijas favoritas. Pues por lo tanto, todo lo que hagamos para acercarnos al Dios del cielo se origina en Dios. Y ayer le decíamos a la comunidad de fe
que, que entendiéramos que cuando Dios nos invita a acercarnos a Él a través de cualquier medio de gracia, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, siempre va a reaccionar, siempre va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Número uno, nuestro cerebro, mientras no haya desarrollado el hábito, la capacidad y la habilidad de que oír a Dios, someterse a Dios y moverse en la dimensión de Dios es su deber y que Él no manda, pues nuestro cerebro, como está programado por nuestra naturaleza caída, hermano, siempre va a resistir ese llamado. Siempre. No eres tú, no es el diablo, no, es el programa que ya está en ti. De resistir esa voz, de resistir el generar, el crear nuevas dimensiones de pensamiento, de acercamiento, porque todo eso demanda energía. Por eso es que tenemos que estar constante y consistentemente como creyentes, creyendo que el Dios del cielo tiene el poder para renovar el espíritu de nuestra mente. Y una vez que superamos ese primer lapso de batalla, lo otro que decíamos al pueblo ayer era que cuando Cristo enseñó la parábola del sembrador, esa es la imagen que nosotros tenemos cuando hablamos de la gran comisión. A ver si esto me permite cogerla aquí ahora. Esa semilla, esa palabra, cuando estamos regando la palabra, Cristo dijo en la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. Y entonces Cristo dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre espinos, otra cayó en pedregal y otra cayó en buena tierra. Pero entonces esa primera que cae en el camino, la Biblia dice que cuando cae en el camino, Cristo dice, y las aves del cielo vinieron y se la comieron. Y para hacer un cuento largo, corto, cuando Cristo interpreta la parábola del sembrador a sus discípulos, entonces Cristo les dice a ellos aparte que ustedes tampoco entendieron, pues mira, la palabra es la palabra y el sembrador pues soy yo, somos nosotros que vamos regando la palabra, porque la semilla es la palabra, el mensaje del Dios del cielo. Pero entonces dice que la semilla que cae junto al camino, que se la comen las aves, él dice que es el diablo que viene y se roba esa palabra. Anda pa'l sirete. Que el diablo se roba la palabra. Sí, el diablo se roba la palabra. Y el diablo se roba la palabra porque esa palabra cayó junto al camino. No tiene raíz, no tiene forma de cómo crecer, pues el enemigo de las almas llega y se la roba. Eso es el problema que produce nuestro cerebro. Ese es el problema que producimos nosotros cuando recibimos el llamado de Dios, cuando recibimos la bendición de acercarnos al Dios del cielo en oración, en reflexión, en la escritura, en cualquier disciplina espiritual. Y nosotros decimos que no, el diablo se roba eso. ¿Por qué se roba eso? Entonces decíamos, ¿cómo es que el diablo se puede robar la palabra? Se la roba por nuestra negligencia, porque nosotros le damos la espalda, porque nosotros le empujamos hacia atrás. Y otra pregunta que hacíamos, si es un asunto que es espiritual y las cosas del espíritu han de discernirse por el espíritu, dice la Biblia, ¿cómo el Satán sabe que ahí llegó la palabra? El Satán sabe que llega la palabra porque, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando Daniel está orando y está ayunando y está buscando el rostro del Señor, ¿por qué Daniel está haciendo esto? En Daniel capítulo, creo que es en el capítulo 8 o en el capítulo 9. Y entonces, ¿qué pasa? Que Daniel, inspirado por el Espíritu de Dios, otra vez, esa es la secuencia. Daniel lleva más de 70 años metido en la presencia de Dios. Así que ya ha desarrollado toda esa gama de pensamientos y de estructuras cerebrales de que él sabe que cuando el Espíritu le habla, él se mueve y obedece. Y cuando llega este momento que Daniel está escudriñando en el libro del profeta Jeremías, él descubre que el Dios del cielo había dicho que la cautividad sería 70 años. Pues entonces el que despierta eso en Daniel es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque entonces esa intercesión que Daniel ejerce, que se mete en la presencia de Dios, que gime delante de Dios, que llora delante de Dios, eso comienza un andamiaje gigante. ¿Por qué? Porque Daniel no era el único que estaba intercediendo.
al finalizar de los 70 años de cautividad. Hay todo un ejército que Dios tiene intercediendo. Por eso es que cuando Dios nos llama a orar, mi hermano, mi hermana, no es solamente a ti. Hay todo un ejército que está intercediendo. ¿Y qué pasa? Que cuando ese ejército intercede, Daniel nos dice que había una batalla espiritual terrible. Que cuando el ángel sale de la presencia de Dios con la respuesta para Daniel, los príncipes, los espíritus espirituales que en esas regiones celestes del próximo imperio que se levantaba, le salieron al paso y no lo querían dejar venir con la palabra. Y entonces, ¿qué es el asunto? El asunto es que esa palabra que cae en el camino tiene el mismo efecto y tiene la misma dimensión de la palabra que recibió Daniel. Es que se abre un destello de luz en las tinieblas. Es que se abre el cielo. Es que ese movimiento angelical llega donde ti, llega donde mí, llega donde nosotros, llega donde todo ese pueblo que el Dios del cielo despierta para que interceda de forma poderosa. Y cuando hay todo ese destello de luz, pero hay un ser humano que no se ha preparado, no se ha dado el permiso de alinearse delante de Dios, de permitir al Espíritu Santo que lo calibre, de permitir al Espíritu Santo que lo reconfigure, de permitir al Espíritu Santo que lo moldee. Entonces, cuando llegue esa gloria, cuando llegue esa luz, cuando llegue esa invitación cae en tierra. Pero porque cae en tierra no quiere decir que dejó de destellar. Pues entonces cuando llegue ese desperdicio, el enemigo de las almas dice, espérate que antes de que Carlito se despierte a esto, esta palabra hay que robársela. Entonces esa palabra se la roba el enemigo con un entretenimiento, con un desenfoque, con una crítica, con una excusa, con cualquier tipo de fábula, de cualquier tipo de falacia que nosotros podamos crear en ese momento para resistir el llamado que el Dios del cielo nos hace de acercarnos a Él a través de las múltiples disciplinas espirituales. Y otra de las preguntas que surgía era, pastor, y entonces este asunto de ayunar. Y yo le dije, pues el asunto de ayunar es una invitación de Dios. Pero acuérdate que el ayunar, le decía al pueblo, no es para nosotros mirarle el brazo a Dios. El ayuno es una invitación que el Dios del cielo nos hace para que nosotros le digamos a todo nuestro sistema, yo voy a pasar tiempo con Dios independientemente si tú quieres o no quieres. ¿Por qué? Porque es que aquí tú no mandas. Tu sistema no manda, tú mandas a tu sistema. Pero para nosotros poder llegar a ese punto donde nuestro sistema se sujete a nosotros otra vez, hay que crear toda una gama de entrelazamientos, de nuevos pensamientos, de nuevos hábitos, de nuevas conductas, de nuevas formas de interpretar la vida. Para que cuando yo digo que yo voy a ayunar, pues el estómago mío comienza a sonar. Y comienza a sonar, y comienza a sonar. Y yo digo, ay, no puedo ayunar. ¿Quién es ese? El cerebro diciéndote, no, aquí tú no vas a pasar hambre. Porque tú estás acostumbrado toda la vida a que a las 5 de la mañana te comes un sándwich, a las 8 de la mañana comes cereal, a las 10 de la mañana te comes dos guineos. Ese es el cerebro nuestro porque está programado de esa manera diciendo, ¿y por qué le digo esto? Porque cuando a usted lo llaman que tiene una situación médica que es delicada y te dice, mira, brother, tienes que ayunar, no puedes comer nada después de las 6 de la tarde y tienes que tomarte el orín y la excreta y entonces venir a las 12, a las 10 de la mañana para que te saquen la sangre, pero tienes que venir en ayuno. No puedes tomar café, no puedes tomar té, no puedes tomar nada, porque es que tenemos que asegurarnos que eso que tú tienes no es mortal. Hermano, la gente deja de comer por 3 días. ¿Por qué? Porque el cerebro está programado para protegerte. A eso se le llama el cerebro primitivo. Ese cerebro primitivo nuestro es el que trabaja por instinto. Y todo lo que tiene que ver con protegerte, el cerebro tuyo automáticamente, son los automáticos instintivos del cerebro. Va a despertarse y va a decir, wow, hay que proteger a Carlos, hay que ayudar. Pero entonces cuando nosotros como seres humanos entendemos cómo funciona nuestro cerebro, pues entonces le decimos al cerebro, tú vas a ayunar, porque tú te vas a abstener en el día de hoy de tomar café hasta las 12 del mediodía. Me voy a morir. No te vas a morir. ¿Por qué? Porque tú comiste anoche.
Tú tienes que decirle a tu cerebro, no te vas a morir. ¿Por qué? Porque a las 12:30 nos vamos a sentar y vamos a desayunar. Ay, es que yo no puedo estar sin agua. Le vas a decir a tu cerebro, tú vives en un sistema que 2/3 partes es agua. Así que porque yo no beba agua por 6 horas en un día, no me voy a morir. Y otra vez, mientras no entremos en esa batalla con nuestro cerebro, con nuestra mente, con nuestros hábitos, con nuestros estilos de vida, el Satán se va a robar la palabra que el Espíritu Santo de Dios siembra en nuestros corazones cuando nos invita a orar. ¿Por qué? Porque eso no se origina de nosotros, se origina del Dios del cielo. Y a medida que otra vez, que consciente e intencionalmente nos movemos a desarrollar esas destrezas, esas habilidades, esa intimidad con el Dios del cielo, pues se va poniendo más fuerte y más fuerte. Y los neurólogos entonces dicen que cuando pasa un periodo de no menos de 21 días, de 21 días a 63 días, que usted vive en esa constancia, creando consciente e intencionalmente un nuevo hábito, el día número 65 el cuerpo suyo se lo va a pedir. Así que ya usted sabe para dónde vamos. No vamos a hacer 21, no vamos a hacer 65, vamos a hacer 100 días consecutivos, orando, leyendo la escritura, reflexionando, creando consciente e intencionalmente esos hábitos por los cuales estamos orando que se formen en nosotros. ¿Qué estamos orando? Número uno, que nosotros creemos y desarrollemos la conciencia que se convierte en un callo en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, de que tenemos que orar todos los días, pero orar que escuchando, viendo, buscando, intercediendo conforme al propósito del Dios del cielo, porque estamos respondiendo a la invitación de nuestro Salvador. Eso es número uno. Número dos, sabe que estamos orando también, pidiéndole al Dios del cielo por nosotros mismos, por nosotras mismas. Tenemos que pedirle al Dios del cielo que nos ayude a entender que somos sus vasos, que somos sus instrumentos, que estamos en este mundo para hacer su voluntad. Y porque estamos en este mundo para hacer su voluntad, yo no puedo o no debo tener una oración por mí mismo simple. La oración por mí mismo, por mi mente, por mi corazón, por mis debilidades, por mis flaquezas, por mis respuestas al Dios del cielo. Cómo desarrollar mis capacidades para obedecerlo. Eso tiene que ser una oración que yo tengo que hacer por mí mismo en profundidad. ¿Y por qué tiene que ser por mí mismo y en profundidad? Porque hemos dicho que la Biblia dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que hay alguien que tiene que orarle al Dios del cielo, ponerse en comunión con el Espíritu Santo de Dios para aprender a orar como conviene. Y cuando oramos que aún no sabemos cómo conviene, porque estamos en ese desarrollo de esa disciplina espiritual, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué otra cosa dijimos sobre esa parte de orar por nosotros y por nosotras? Que la Biblia dice que el que cree en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad, es el Dios del cielo. Y entonces decíamos por lo bajo la semana pasada en uno de los devocionales que, otra vez, cuando yo tomo la decisión de que mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu aprendan a escuchar a Dios, y no solamente, sino que aprendan a responder a esa invitación que Dios pone en mi mente y en mi corazón para orar, entonces yo tengo que tomar la decisión de desarrollar la mentalidad, la disciplina, el hábito de interceder por mí. ¿Por qué? Porque hay unas flaquezas, hay unas debilidades, hay unas fortalezas que hay que reafirmar, que hay que llevar a otros niveles. Todas esas cosas oramos por nosotros, pero entonces también entendemos que hay cosas por las que tenemos que orar, que no sabemos cómo orar, pero en esa comunión el Espíritu va a interceder por nosotros. Y entonces decíamos que Pablo dice que el que crea en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad es Dios. Pero entonces decíamos que la voluntad de Dios es una. Porque en ocasiones decimos, no, es que eso es la voluntad permisiva de Dios. Yo tengo problema con eso. Porque la voluntad permisiva de Dios
no es que mis hijos mueran en un accidente, eso no es la voluntad permisiva de Dios. Eso es una realidad de vida que puede pasar. Y no es que Dios está como la policía del mundo esperando detenerlo todo. No, 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 hermano. De ese accidente, otra vez, si yo me doy permiso a que el Dios del cielo entre en esa intimidad conmigo para que me sane, para que me restaure, para que me permita verlo desde otras dimensiones, esos son otros 20 pesos. Pero no fue que Dios lo permitió o que era parte del plan de Dios. Sáquese eso de la cabeza, porque la voluntad de Dios solamente es una. No hay tal cosa como voluntad permisiva, es una. Y el apóstol dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. En Filipenses Pablo dice que el que cree en nosotros es querer como el hacer por su buena voluntad de Dios. Pues por lo tanto, mientras desarrollamos nuestras disciplinas espirituales, mientras desarrollamos y creamos esos hábitos de estar en intimidad con Dios, de orar delante de Dios, de leer la Escritura, comenzamos a conocer lo que es que la buena voluntad de Dios, Romanos 12:2. Y cuando nos desarrollamos otra vez y seguimos haciendo ese músculo espiritual en el Señor, de ahí nos movemos a cuál, a la que es que agradable delante de Dios. Y es la misma voluntad, dimensionando. ¿Cómo comienza a dimensionar? De que yo no sé lo que es la voluntad de Dios, pero cuando comienzo a madurar y a crecer y a fortalecerme en mi vida espiritual, conozco lo que es que la buena voluntad de Dios. Y mientras sigo en esa consistencia y en esa búsqueda diaria de esa buena, el Dios del cielo me dice, no, no solamente es buena, sino que yo te voy a enseñar que es que agradable, que independientemente de las consecuencias que tú vivas por obedecerme a mí, por vivir para mí, yo te voy a enseñar que mi voluntad es que agradable. Y cuando no es que me pongo cómodo, sino que aprendo a vivir en esa voluntad que es agradable, dimensiono en el Señor y entonces el Dios del cielo me revela que la voluntad perfecta de Él. Y esto es toda una jornada donde nosotros como creyentes, consciente e intencionalmente, tenemos que entrar en ese proceso. ¿Y por qué esto es importante? Porque ese proceso es lo que nosotros llamamos el proceso de discipulado. ¿Y por qué esto es importante? Porque solamente un discípulo puede hacer un discípulo. Y nosotros estamos diciendo que estamos comprometidos con la gran comisión. Y la gran comisión le fue dada no a los que hacían cosas de discípulos. La gran comisión le fue dada única y exclusivamente a los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si yo no estoy en esa batalla de enseñarle a mi mente, a mi alma, a mi corazón, a mis emociones, a mis sentimientos, tienes que aprender a vivir en la buena voluntad de Dios. Y le vas a decir, no te vas a conformar con vivir en lo que es buena voluntad de Dios, porque el Dios del cielo quiere llevarnos a dimensionar y quiere revelarnos lo que es su buena voluntad. Y cuando nos movamos en lo que es su buena voluntad, te voy a decir todo mi ser, que nos vamos a mover hasta que nosotros aprendamos a vivir en la perfecta voluntad del Dios del cielo. Y otra vez, todo eso se origina en Dios. No se origina en ninguno de nosotros ni de nosotras, porque nuestra carne es enemiga de las cosas del Espíritu. Nuestra naturaleza caída, nuestro Adán caído, lo que heredamos de Adán. Adán quiso ser Dios y nosotros queremos ser también que Dios. Queremos controlarlo todo, queremos mandar todo, queremos decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Esa es nuestra naturaleza caída. Pero cuando alguien se enamora del Dios del cielo, pero cuando alguien entiende el llamado del Dios del cielo, pero cuando alguien toma la decisión de dimensionar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para que el varón perfecto Cristo Jesús se forme en su vida, eso es discipulado. Entonces ese creyente, cuando escucha el llamado de ser instrumento de la gran comisión, hermano, se tira con tu y tenis, porque no lo están llamando a vivir en una temporada, lo están desafiando a que entienda que Él es la misión de Dios sobre la faz de la tierra. Y eso el Dios del cielo nos invita a que nosotros lo contemplemos como que es la visión de Dios, el anhelo de Dios. Porque es que Dios no quiere que ninguno se pierda. Esa es la visión de Dios.
Pero hay un creyente que tiene que tomar la decisión de convertir su vida en la misión, de convertir la visión del Dios del cielo en una realidad. Y ese es el llamado que tenemos en estos 100 días, de que tú y yo nos demos el permiso de permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos transforme de una forma tan especial, tan poderosa, tan gloriosa, de que todo lo que nosotros hagamos, sea de hechos o sea de palabras, sea para glorificar a Dios, convertir todos nuestros estilos de vida en la misión de convertir la visión de Dios en una realidad hoy, aquí y ahora sobre la faz de la tierra. Y otra vez, mi hermano, mi hermana, esto es por gracia. Esto no es porque tú te lo mereces. Esto no es porque yo me lo merezco. Esto no es porque tú eres bueno o eres buena. No, no. Esto es porque, como decíamos en el primer mensaje que predicábamos el día 14, cuando Pablo le hablaba a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que Cristo se hizo carne para salvarnos del pecado. Y entonces Pablo dice que el pecador más empedernido y el más terrible era él. Y qué bueno que Él me llamó para yo serle testimonio a la gente que si Él me llamó a mí, si Él me perfeccionó a mí, si Él me ha santificado a mí y si yo me he dado el permiso de